Hoy hablaremos de la historia que pocos conocen detrás de la película Milagros Inesperados o Milla Verde. Alerta spoiler, les recomiendo esta excelente película. No se la pierdan. Milagros Inesperados está basada en la novela de Stephen King, publicada en español con el título Del Pasillo de la Muerte. Fue publicada en 6 volúmenes. Las gemelas asesinadas, un ratón en el pasillo, Las manos de Coffee, una ejecución espeluznante, Viaje nocturno, La hora final de Coffee. La película fue escrita por Frank Darabont e interpretada por Tom Hanks, Michael Clarke Duncan. Bueno, sin duda una historia bastante conmovedora, pero ¿qué hay detrás de esta conmovedora película? Pues el autor de una telenovela se inspiró en un caso de la vida real, así como lo oyen, resulta que todo comenzó y terminó en los años 1944 con un joven de tan solo 14 años de edad llamado George Stinney. Cuando los cuerpos de Emma Tamins y Betty June Benniker, dos niñas de 8 y 11 años de edad respectivamente, fueron encontrados no solo sin vida, sino que todo indicaban que habían sido asesinadas de una forma brutal y sangrienta, pues las dos cabezas de ambas presentaban horribles lesiones provocadas con un objeto extremadamente pesado. Pero, ¿cómo lograron culpar por el asesinato de las niñas a un joven de tan solo 14 años? ¿Cuál fue la razón de ello? De acuerdo con Amy Ruffner, hermana del joven afroamericano, ella y su hermano se encontraban en un prado cuidando la vaca de la familia, cuando de pronto el par de niñas se les acercaron para preguntarles que dónde podían encontrar unas ciertas flores cerca del lugar, a lo cual los hermanos simplemente respondieron que no sabían, así que las dos pequeñas siguieron su camino. Sin embargo, este simple sencillo cruce de palabras fue la sentencia para George, pues junto con Amy se convirtió en las últimas personas en ver con vida a las niñas. Así, pocas horas después de este encuentro, Mary y Betty fueron halladas sin vida en una zanja, cada una con serias heridas en la cabeza. La intolerancia de este caso comienza desde este punto, pues aunque George se ofreció para ayudar en la búsqueda de las niñas al momento que desaparecieron, también le contó a uno de sus vecinos que él junto a su hermana habían visto a Mary y a Betty más temprano, una declaración que a las autoridades y a la sociedad de esa época bastaba para detener al menor y acusarlo de un doble asesinato. Apenas se supo que el menor había sido el último en ver con vida a las niñas, las autoridades lo detuvieron y decidieron encarcelarlo sin avisarle a sus padres y sin tomar la molestia de proporcionarle un abogado. Por si fuera poco, una vez que lo detuvieron, lo encerraron en un cuarto de interrogación, donde sin la presencia de un tutor, George comenzó a ser cuestionado por los dos policías sobre el asesinato que supuestamente había realizado. El hecho que no se informara a los padres y de que nadie más que los policías estuvieran con George en el momento del interrogatorio dio pie a que se pensara que la declaración del niño afroamericano no solo había sido forzada, sino también manipulada de una forma bastante cruel, pues se dice que lo hicieron admitir que había intentado violar a las dos niñas, pero que al no conseguirlo procedió a cometer los asesinatos. Luego de que George, bajo presión, aceptó su culpabilidad, fue encerrado para esperar su juicio. Según informes, se dice que más que un juicio, todo pareció haber sido una simple formalidad y un espectáculo, pues el jurado que fue seleccionado por el proceso solo estaba conformado por 10 hombres blancos, quienes fueron elegidos el mismo día del juicio y los mismos que desde las 12:30 p.m. hasta las 3:30 p.m., tan solo 3 horas de juicio, escucharon las acusaciones contra George, las cuales solo fueron palabras y declaraciones, pues no se presentó ninguna prueba física y ningún testigo que lo señalara directamente como el verdadero asesino. Por desgracia, las leyes de Carolina del Sur en aquel entonces juzgaban como adultos a toda persona mayor de 14 años, así que George fue sentenciado a la pena de muerte mediante la silla eléctrica. Ejecución que se realizó la mañana del 16 de junio de 1944, a menos de 3 meses de haberse cometido el crimen, en la penitenciaría estatal de Carolina del Sur. Además, según testigos, la ejecución del niño fue tan cruel que tuvieron que colocar libros con tal de que el joven alcanzara la estatura suficiente para que su cabeza pudiera ser colocada entre los electrodos. Por si esto no fuera de por sí atroz, las mismas personas indicaron que la capucha que le fue colocada a George era tan grande que se desprendió de su cabeza debido a las convulsiones que sufrió por las descargas eléctricas, dejando ver por unos momentos su rostro lleno de dolor y sus ojos inundados de lágrimas,
4 minutos después fue declarado muerto. De esta forma la vida de George Stinney dejó de existir entre la incertidumbre de su culpabilidad y el racismo de una nación que no tenía ojos ni oídos y mucho menos sentimientos para otra piel que no fuera la blanca. Luego de 70 años de aquella injusticia, una juez reabrió el caso y fue encontrado inocente. Pero ya para qué, así con este mismo odio terminó la historia de este pequeño que aún tenía toda una vida por delante. Esta historia conmocionó tanto a la población que llegó a las grandes pantallas. Esto nos enseña que vivimos en una sociedad llena de odio, donde aún se ven esos rechazos. Hemos perdido la esencia de quiénes somos y de qué somos seres humanos, sin importar el color, la raza, las costumbres de las culturas que todos debemos respetar por igual. Así te invitamos a que primero pensemos antes de actuar, y con esto me despido invitándote a que te suscribas y le des like si te gustó esta historia. Esto es Danilo Andrés Carrión, hasta la próxima, chao chao.